Bien, estimados participantes del diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el marco de la SDIP, vamos a continuar con el desarrollo de los módulos programados y nos corresponde en esta oportunidad desarrollar dentro de lo que es el esquema del diplomado el módulo 4 y que está referido a la fase de identificación del proyecto de inversión pública. Identificación del proyecto de inversión pública. Este es el módulo 4. Muy bien. En este módulo lo que vamos a desarrollar, según lo que nos plantea la guía metodológica general del SNIP, orientado a tres aspectos fundamentales. El diagnóstico, la definición del problema y sus causas y efectos, y el planteamiento del proyecto. Esos son los tres componentes de este módulo: identificación del proyecto de inversión pública. Entonces, nos vamos a referir al diagnóstico, en donde ahí vemos básicamente cuatro aspectos: las consideraciones generales, el área de estudio y el área de influencia, la unidad productora de bienes o servicios, en la que se ven, o sea, en qué situación se encuentra, y el análisis de los involucrados. En el aspecto 3, la definición del problema, sus causas y sus efectos. Aquí vamos a ver todo esto de lo que tiene que ver con el análisis del problema que se va a intentar resolver con el proyecto, ¿no? Y hay que ver el problema central, el análisis de causas, el análisis de efectos. Y por último, el planteamiento del proyecto, que corresponde a la identificación del objetivo central, identificar los medios para alcanzar el objetivo central, identificar los fines del proyecto y diseñar las alternativas de solución o plantear las alternativas de solución. Al finalizar este módulo, todos los participantes en el diplomado deberán sentirse capaces de lograr las siguientes metas, ¿no? Definir correctamente el problema que se intenta solucionar. Identificar las causas y los efectos del problema central. Plantear qué es lo que se quiere lograr con la realización del proyecto, ese es el objetivo. Plantear los medios y acciones que permitan el cumplimiento del objetivo. Acá es muy importante resaltar esto de acá, que se refiere a los medios. Identificar los medios. ¿Ve? Esto es muy importante. Medios y acciones, porque esto es lo que finalmente se va a presupuestar. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de que en este módulo nos proponemos estos objetivos, aquí en donde decimos plantear los medios y acciones que permitan el cumplimiento del objetivo central del PIB, entonces quiere decir que ahí estamos identificando ya todo lo que posteriormente vamos a tener que presupuestar. Muy bien. Identificar los probables peligros que puedan afectar negativamente al proyecto, identificar los probables impactos que el proyecto pueda generar afectando el medio ambiente, impactos ambientales, analizar el riesgo de la unidad productora, si es que esta ya existe, ¿sí? Porque hay unidades que pueden existir, pero están en condiciones de ser mejoradas o ampliar la unidad productiva, entonces ahí hay que hacer un análisis del riesgo que está corriendo esa unidad productiva. Y finalmente, estar en condiciones de plantear diversas alternativas que permiten solucionar el problema identificado. Cada alternativa de solución deberá ser enfocada en alcanzar el objetivo central planteado. Entonces, bueno, acá, de acuerdo a la normatividad de SNIP, se deben plantear como mínimo 2 alternativas. Eso también es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Quiere decir que un problema debe generar varias alternativas de solución para poder hacer el análisis de comparación y finalmente optar por la alternativa más adecuada. Entonces, en la fase de identificación vamos repitiendo un poco lo que hemos visto: el diagnóstico, la definición del problema, sus causas y efectos, y el planteamiento del problema, o sea,
los medios y fines, y finalmente el planteamiento de alternativas de solución. Eso es lo que vamos a ver en este módulo. Y este módulo vamos a dividir en 3 clases. Acá vamos a referirnos a la primera parte, la primera clase, el diagnóstico. Esto es lo que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Entonces, en el diagnóstico podemos ver 2 grupos de aspectos que vamos a tener que desarrollar. Los elementos del diagnóstico y los ejes del diagnóstico. En los elementos del diagnóstico haremos una descripción de las áreas afectadas, identificar la población afectada y sus características y realizar una descripción de la situación actual, causas de la situación existente y evaluación de la situación en el pasado reciente. Los ejes del diagnóstico son 3: el área de influencia y área de estudio, el diagnóstico de los involucrados y el diagnóstico de los servicios. A eso nos vamos a referir en estas diapositivas. Diagnóstico de la situación actual. Nosotros debemos tomar en cuenta que el diagnóstico es un aspecto fundamental en el desarrollo de la formulación y evaluación de un proyecto de inversión pública. En realidad, el diagnóstico cumple aquí un papel fundamental. Un diagnóstico bien hecho te estaría garantizando una solución adecuada del problema. Si el problema está mal hecho, si el diagnóstico está mal hecho, entonces prácticamente todo lo que hagamos después, por muy minuciosamente elaborado, los aspectos técnicos o los otros aspectos del proyecto, quedarían sin sustento. En realidad lo que sustenta verdaderamente un proyecto es el diagnóstico. Entonces el diagnóstico tiene que estar bien hecho. Y esto ustedes van a poder apreciar posiblemente porque después de desarrollar estas diapositivas, nosotros les vamos a presentar en el aula virtual un proyecto que vamos a bajar del banco de proyectos para que ustedes confronten lo planteado en estas diapositivas con los contenidos de ese proyecto. ¿Ya? Entonces ustedes van a estudiar estas diapositivas, van a consultar la bibliografía que les hemos sugerido, lean la guía metodológica, pero lean también otros documentos vinculados a los proyectos de inversión pública y digamos que vayan sacando sus resúmenes de estas diapositivas porque ustedes van a tener que utilizar la información de estas diapositivas para poder analizar un proyecto ya ejecutado, un proyecto aprobado en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ustedes puedan ver ahí los contenidos de ese proyecto, si corresponden o no corresponden, si están bien desarrollados en algunos aspectos, en otros no, según lo que estamos planteando en las diapositivas, ¿ya? Entonces, un aspecto fundamental que vamos a tener que analizar en este proyecto que le vamos a presentar a ustedes es el diagnóstico, por ejemplo, ver cuánto está de bien desarrollado el diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico vamos a tener que está compuesto por cinco partes, digamos, ¿no? O 5 aspectos. Uno, los aspectos socioeconómicos y culturales que caracterizan a la zona de influencia. 2, la situación de los servicios, o sea, en qué situación se encuentran los servicios en la actualidad. 3, cuáles son las condiciones de la infraestructura. 4, cómo se encuentra actualmente la gestión del servicio, en el caso que lo hubiera, ¿no? Puede haber casos en que el servicio no se esté prestando, entonces, bueno, estará en cero esto, pero entonces hay que hacer un diagnóstico de los otros aspectos, del aspecto socioeconómico, de la infraestructura, las características geográficas y meteorológicas, porque eso tiene mucho que ver con el proyecto, sea cual fuere la naturaleza del proyecto, esto tiene que ver mucho con el éxito del proyecto. Entonces, estos 5 aspectos son los que deben tomarse en cuenta para desarrollar el diagnóstico de la situación actual. Aspectos socioeconómicos y culturales. En esta parte, el diagnóstico se refiere básicamente a hacer una identificación de la población actual, provincial, distrital y población afectada, según se trate, ¿no? El proyecto. Hay que identificar la población total y la población afectada. Con precisión, con datos actuales. Eso debe ser una información totalmente evidente, una información totalmente confiable.
Muchos proyectistas con los cuales yo he tenido oportunidad de conversar y son técnicos extranjeros, pues siempre dudan de nuestra información, consideran que incluso nuestra información disponible del INI y de otras fuentes de información no son confiables. Entonces hacen sus propias encuestas, sacan su propia información. Hay que tener en cuenta que los proyectos necesitan una información totalmente confiable. Entonces ahí hay que recurrir a fuentes oficiales y fuentes no oficiales también para tener una mejor identificación de la población. Igualmente hay que identificar la tasa de crecimiento poblacional, porque eso tiene que ver con la prestación futura del servicio. Hay zonas en donde más bien la tasa de crecimiento puede ser negativa por la migración. Hay otros centros donde la tasa de crecimiento pues puede estar muy por encima de la tasa promedio nacional. Entonces, para el proyecto necesitamos en realidad tener una información mucho más confiable sobre la tasa de crecimiento poblacional. Las condiciones de salud en la zona que se va a ejecutar el proyecto. Entonces ahí hay que ver diversos tipos de estadísticas, ¿no? Sobre enfermedades gastrointestinales y diarreicas o parasitarias, enfermedades infectocontagiosas en general, ¿cierto? Durante los últimos años principalmente. Otro aspecto importante en aspectos socioeconómicos y culturales son los hábitos y prácticas de higiene. Esto es muy importante. Fíjese, esto tiene que ver incluso con aspectos culturales. Muchos proyectos han fracasado por esto, porque no se ha tomado en cuenta cuáles son los hábitos de la población y cuáles son sus prácticas de higiene. Entonces nosotros ponemos una posta médica en un centro poblado, pero no hemos trabajado adecuadamente los hábitos, costumbres de la población. Aquí ha ocurrido en muchos casos que la posta médica pues no se utiliza. ¿Por qué? Porque la gente cuando se siente con alguna molestia y debiera ir a la posta médica, prefiere curarse en su casa. Entonces toma ahí cualquier remedio casero, tradicional y no va a la posta. Entonces, ¿cuándo va a la posta? Cuando se siente que eso ya no le hace bien, cuando se siente mal. Y cuando va a la posta, ¿qué le dicen en la posta? Pues usted está ya en una situación que no le podemos atender acá y lo derivamos al hospital. O sea, lo cierto es que la posta entonces queda, digamos que ahí como una cosa inútilmente planteada. Entonces hay que trabajar mucho en los hábitos de las personas y aquí como lo señalamos específicamente en las prácticas de higiene, ¿no? Hay muchos casos en donde de nada vale ponerle, pues, por ejemplo, agua potable cuando sus prácticas de higiene no son las que debieran ser, no son las prácticas adecuadas, entonces igual van a seguir contagiándose y contaminándose. Muy bien, también hay que hacer aquí un análisis de las condiciones de vivienda, de qué materiales están construidas, cuál es la cantidad de habitantes por vivienda, en fin, todas esas cosas tiene que estar bien detallado en el caso del diagnóstico. La educación, igual manera, porcentaje de analfabetismo, número de centros educativos, toda la información correspondiente a educación, ¿no? La mayor información que se pueda disponer. Transporte, cuáles son las vías de acceso, cuáles son los medios de transporte, cuáles son los centros poblados cercanos, en qué condiciones se dan esto, cuáles son las prácticas de transporte normal. Por ejemplo, acá ustedes han visto que hay pues anexos o distritos en donde la gente se traslada, por ejemplo, en estas camionetas Station Wagon, y llevan pues dos pasajeros adelante, cuatro atrás, o sea, son seis más tres que van en la parte de la maletera. Entonces, digamos, están llevando pues nueve pasajeros. Eso es un riesgo total. Eso es una práctica, es una práctica inadecuada. Eso tiene que resolverse adecuadamente. Yo sé, pues habría que ahí hacer nuevas regulaciones, los pasajes pueden elevarse, la gente tendrá que cambiar de cultura, o sea, no puede estar trasladándose sin que no tiene una verdadera razón de hacerlo, pero en fin, pero no se puede exponer a tanto riesgo a la población. Bueno, niveles de ingreso, actividades económicas más importantes, predisposición de pago para tarifas de servicios, si es agua, por ejemplo, cuál es la disposición a pagar que tienen por residuos sólidos. Hay que hacer un trabajo de diagnóstico en esa parte. En el diagnóstico debiera ir ya un análisis de estas situaciones en la población. Bueno, y de otros servicios existentes que podrían
estar presentes en algunos locales, hay que hacerlo. En el diagnóstico debe incluirse información de eso, porque eso sirve de referencia para lo que va a ser nuestro nuevo proyecto. Situación de los servicios, por ejemplo, saneamiento, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver cuáles son los niveles de consumo de agua potable en litros por habitante al día y o metros cúbicos por conexiones mes. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta esto, que hay que identificar claramente cuáles son las unidades de medida del servicio. Aquí se está planteando en litros habitante día o metros cúbicos conexión mes. Son aspectos un poco técnicos, pero que el formulador del proyecto debe tomarlos en cuenta e ir tomando información o consultando con los especialistas en la materia para ir trabajando el diagnóstico. O sea, en la propia elaboración del diagnóstico hay que consultar con los técnicos. ¿Eh? Este, la continuidad en el abastecimiento. ¿Eh? Si el agua es todo el día, o en qué sectores cuenta con el servicio, qué sectores no, si hay racionamiento, entonces, o cómo es que se abastecen de agua, eso es lo que tiene que ir ahí. Bueno, aquí estamos tomando en cuenta como que el servicio existiera y estaríamos hablando de un proyecto de ampliación o de mejoramiento. Entonces, hay que hacer un diagnóstico. Las fuentes de abastecimiento, o sea, de dónde se captan, cuál es el caudal, este, considerar las épocas de estiaje, analizando otros usos de la fuente. En fin, todo eso tiene que ir en el diagnóstico. Ustedes ven el diagnóstico, entonces es un trabajo muy serio, muy detallado, y, y eso es lo que va a servir de base finalmente después para la formulación del proyecto. El proyecto se formula sobre la base de la información que hay en el diagnóstico. El diagnóstico es una parte fundamental. Bueno, la presión de agua esto es en el caso de que los servicios existieran, ¿cierto? Porcentajes de cobertura del agua potable y alcantarillado, caudal en litros por segundo, calidad de aguas residuales según el tipo, industrial, comercial, identificar tipo y caudal del cuerpo receptor de las aguas residuales. ¿Eh? Entonces, todas esas cosas son parte de la información que debe contener el diagnóstico. Por acá nos vamos tomando en cuenta entonces que el diagnóstico es un documento o una parte de todo este estudio de los proyectos de inversión pública que contienen lo más importante sobre la base de lo cual después se va a formular el proyecto. La infraestructura. Con respecto a la infraestructura, en este caso saneamiento, capacidad de diseño, capacidad de operación actual, en metros cúbicos, litros por segundo, metros cúbicos por segundo, etcétera, según, digamos, la unidad de medida que se identifique para cada caso. Pero aquí hay que hacer un análisis de todas las condiciones de infraestructura, características físicas, tipo, longitud, diámetro, etcétera, antigüedad, estado de conservación. O sea, cuando un proyecto va a ser de ampliación o de mejoramiento, ¿ve? Entonces ya hay que tomar en cuenta que el servicio se está dando y que el diagnóstico tiene que considerar toda esta información. Del agua potable, captación, planta de tratamiento, líneas de impulsión, redes de distribución, reservorios, líneas de conducción, líneas de aducción, conexiones de agua potable. En el alcantarillado, conexiones de alcantarillado, bueno, toda esta información que tiene que ver con la situación de los servicios. Hay que reflejar, ¿ve? Lo mejor que se pueda cuál es la situación actual de los servicios. Eso es en esta parte del diagnóstico. La gestión del servicio. ¿Cómo se está gestionando el servicio? Desde el punto de vista operacional, si existen deficiencias en la operación del sistema debido a recursos, equipos, insumos, materiales, laboratorio, banco de medidores, movilidad, etcétera. ¿Cuáles son las causas para que existan deficiencias en la operación del sistema? En el caso que lo hubiera, por supuesto, ¿no? Entonces hay que ver cómo anda la gestión operacional. O si está bien, cuáles son sus potencialidades, cuáles son las partes positivas que tiene eh, la gestión operacional del servicio. La gestión comercial, en el caso como estamos hablando de agua y desagüe, el padrón de usuarios, si es que está actualizado o no, cómo es el caso de la facturación, las tarifas, si están actualizadas, no están actualizadas, reflejan o no los costos del servicio, la morosidad acumulada, ¿eh? Conexiones clandestinas, qué tipo de conexiones, si son industriales, si son conexiones domiciliarias, etcétera. Cómo cómo se hace la lectura de los medidores, si esto se hace o no se hace, en fin.
Toda esta información tiene que ser pues muy detallada y presentada en cuadros en los anexos. Si no se va a incluir todo en el diagnóstico. El diagnóstico se incluirá la parte más importante, pero los datos y los cuadros irán al anexo. Gestión financiera. ¿Cuál es la situación financiera de la empresa? Por lo menos durante los últimos años. Si hay utilidades, cómo andan sus inventarios de activos y pasivos. Eso es una cosa que tiene que trabajarse en el diagnóstico. La gestión administrativa. Si la empresa tiene una estructura orgánica, ¿no es cierto?, que le permite actuar bien, cómo está organizado el personal, cuáles son sus líneas de dependencia, sus niveles de autonomía. Igualmente, sobre esta parte, la información tiene que ser más amplia y detallada y plantearlo esto en la parte de anexos. Características del área de influencia. La topografía de la localidad, pues en este caso San Ramón, digamos, o cualquier otra localidad, ¿cierto? Si es plana, con pendientes, el área, si la localidad se encuentra a una determinada altura, cuál es su clima, su temperatura promedio, si el suelo es arcilloso, de alto nivel freático, en fin, ¿no es cierto?, cuál es la profundidad de la napa freática, y toda la información referente en realidad a esta parte de topografía. Entonces, el diagnóstico, como ustedes ven, es abundante en información que después es la que se utiliza para la formulación del proyecto. Bien, con esto hemos terminado esta primera parte de este módulo 4, que es la parte de identificación del proyecto y que está referido al diagnóstico general. ¿Qué es lo que debe contener el diagnóstico? Aquí lo más importante es que ustedes logren reconocer que esta parte es una parte muy fundamental en el estudio de formulación y evaluación del proyecto. El diagnóstico tiene que ser levantado muy cuidadosamente, muy responsablemente y con información muy confiable, que eso es lo que nos va a permitir posteriormente hacer el análisis del problema, hacer el análisis de oferta, demanda, todo eso se hace con información del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico debe contener mucha información. Lo más importante va en el documento principal, y aquella información que sea más detallada y con más abundancia va a la parte de anexos. Entonces, nosotros, como ya les he planteado al inicio, esta parte que estamos contemplando aquí de lo que debe contener un diagnóstico, lo vamos a confrontar con un proyecto real, un proyecto del banco de proyectos. Entonces, ustedes van a analizar ese proyecto que le vamos a colgar en el aula virtual, en la plataforma. Ustedes van a leer ese proyecto y van a confrontar con lo que le estamos diciendo acá en las diapositivas, para ver si contiene o no contiene información, tal como lo estamos planteando aquí en este caso, en la parte de diagnóstico general. ¿Ya? Muchas gracias.